Ederki ba, hezkuntza sailburu Andere Agurgarriaren aurkezpenaren ondoren, gurean dugu Europan hezkuntza ekintza arrakastatxuen inguruan dabiltzan ekimenak hurbilduko dizkigun gonbidatua. Berau, Marta Soler Gallart dugu. Marta Soler Gallart, Harvard Unibertsitatean doktoratua eta Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea da. Bertako, CREA investigazio zentroaren zuzendaria ere bada eta irakurketa prozesuetan aditua. En su trayectoria como docente e investigadora ha participado en numerosas actividades con profesorado y con familiares de educación infantil, recientemente a través del proyecto de la Unión Europea Include Ed. Marta Soler, aspaldi dabil hezkuntza dialogikoa, inklusibitatea eta hezkuntza komunitateen ingurukoak aztertzen eta lantzen. Ezaguna da, bere lana eta bere kideekin batera, Portugaleten 1986tik martxan jarritako hezkuntza komunitateen ekimena CREAren laguntzarekin. Bere aurkezpena prestatzeko eskatu zidatenean, biziki gustatu zitzaidan, sarean informazioa bilatuz, esaldi nik uste kontutan hartu beharrekoa. Todos los muchachos y muchachas tienen el derecho de soñar que un día ellos podrán ir a la universidad y para esto ellos nos necesitan como educadores para promover estas expectativas y ayudarlos a realizar sus sueños. Amets horien dirdira ikusiko dugulakoan gaude gaurko hitzaldian. Hitzaldi honek, gutxi gorabehera ordubeteko iraupena izango du, eta bere aurkezpenaren ondoren galdezkeko tartea irekiko dugu. Agurtu dezagun beraz, Marta Soler Gallart, txalo bero batez. Muchas gracias. Yo voy a un poco hablar sobre actuaciones educativas de éxito y surgido de una investigación, de un proyecto de investigación llamado Include, que justamente en la presentación, la parte que entendí, ¿no? Han nombrado que era una investigación sobre actuaciones educativas de éxito, resultados en infantil, primaria y secundaria en las escuelas públicas de Europa. Este era el proyecto Included y un poco un proyecto que lo coordinábamos desde la Universidad de Barcelona y era un equipo de 15 centros de investigación de universidades de toda la Unión Europea, de 15 países de la Unión Europea y financiado por el programa marco de investigación de la Unión Europea, que es el programa de investigación en ciencias sociales, ¿no? y humanidades y económicas más grande del mundo, o sea, más grande a nivel de más recursos y también a nivel científico. El proyecto Included, ¿no? Voy a empezar un poco por el final, el proyecto Included terminó, estuvimos haciendo la investigación durante 5 años y después ha sido escogido entre la lista de los 10 mejores proyectos del programa marco de investigación, no solo en ciencias sociales, sino en todas las ciencias. Y precisamente de los 10 proyectos es el único en ciencias sociales, donde entra también el campo educativo. Los demás son, ¿no? Pues de energía solar, sobre biomédica. Y precisamente por el impacto social y el valor añadido por ese impacto en la sociedad que ha tenido este proyecto. El objetivo principal del proyecto Included era analizar las estrategias educativas, lo que llamaremos actuaciones educativas, que tienen éxito, que contribuyen a la cohesión social y la inclusión, esto entendido como mejoras de resultados educativos de los niños y niñas y mejoras en la convivencia. Por tanto, lo que quería un poco la Unión Europea es financiar un proyecto que ayudara
a dar elementos desde la investigación científica para las políticas educativas y sociales en Europa. Ya sabéis que Europa se ha planteado una estrategia, la Estrategia 2020, que es lo que necesitamos para el 2020 para superar esta crisis, y las claves son empleo, educación y salida de la pobreza. Y como siempre, educación parece que es la clave, ¿no? Luego vemos si seguimos lo que se está planteando desde las investigaciones, pero el objetivo que se plantea Europa es reducir el abandono escolar a nivel de media europea a menos del 10% y que como mínimo un 40% de la población europea joven tenga una titulación superior. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para llegar a esos objetivos y un poco lo que se plantea desde las políticas europeas es que hay que pasar de ocurrencias a evidencias científicas de aquello que funciona en los diferentes campos, ¿no? Y en campos como el nuestro, como el campo educativo, es de los que más ha habido prácticas basadas en y formación desde las universidades, ¿no? Yo que estoy en la universidad, basadas en ocurrencias, en vez de basarlas en la investigación científica, en aquello que se ha investigado y se ha demostrado que funciona y mejora los resultados. En este sentido, estas actuaciones basadas en evidencias científicas son las que en el proyecto Included definimos como actuaciones educativas de éxito y son las que voy un poco a explicar aquí y a plantear a todas y todos vosotros. La Unión Europea tiene muy claro que para llegar a estos objetivos, los que hemos justo planteado, por ejemplo, los de la Estrategia 2020, es necesario basarse en lo que dice la comunidad científica internacional. A nivel europeo, tenemos el programa marco de investigación, que es el Framework Program, que es dentro del que se enmarca el proyecto Included, pero también podemos ver que se está debatiendo y publicando en todo el mundo las mejores revistas de investigación educativa, por ejemplo, la revista de Cambridge, la revista de Harvard, qué es lo que se está debatiendo ahora, ¿no? O ver qué se está investigando en los mejores centros de investigación educativa del mundo. Y esto hoy en día es fácil porque tenemos las redes y podemos acceder a ello y, por ejemplo, ahora la Unión Europea obliga a toda la investigación, los investigadores que estamos investigando con fondos europeos, a que todo lo que investiguemos se publique en abierto. Por tanto, ya está el acceso, para que esté el acceso de toda la población. Bueno, un poco, digo que empiezo por el final. El proyecto Included, estas actuaciones educativas de éxito, lo que investigamos, se presentó en dos congresos o jornadas, ¿no? En la sede del Parlamento Europeo en 2009 y en 2011 y delante de miembros del Parlamento, miembros de los estados, ¿no? Parlamentarios de los estados miembros, investigadores, investigadoras de toda Europa y también agentes sociales del mundo educativo, por ejemplo, la Federación Europea de Asociaciones de Padres y Madres, ¿no? Entidades claves en el mundo educativo. Y lo que presentábamos eran los resultados, cómo hemos demostrado esas mejoras educativas en las escuelas que fueron investigadas, pero conjuntamente con los resultados, cómo lo han vivido las personas protagonistas de estas escuelas, estos institutos, alumnado, profesorado, familiares y conjuntamente con responsables políticos que o bien lo han aplicado o tienen la intención o están en la línea de querer aplicar evidencias científicas, ¿no? Claro, cuando demuestras, ¿no?, que aquello que funciona, ¿no?, y que actuaciones que tienen resultados, hay un acuerdo en este caso estamos en la Unión Europea de todos los grupos políticos que están interesados en aquello que da resultados y mejoras educativas en matemáticas, en lectura y también en convivencia, en amistades, en sentimientos. Algunos ejemplos de lo que ocurrió después de estas jornadas en el Parlamento Europeo es que han salido un montón de resoluciones y recomendaciones desde la Unión Europea que han recogido esas actuaciones educativas del proyecto Included. Por ejemplo, una directiva de la Unión Europea sobre la educación de los niños inmigrantes y de minorías en Europa que
bueno, un poco pues decía que había que evitar cualquier forma de segregación y de crear clases especiales para niños de minorías. O, por ejemplo, que era muy importante la participación directa de las familias de este alumnado en las diferentes actividades de los centros. O, por ejemplo, por este objetivo que tiene Europa de reducción del abandono escolar temprano, o sea, los jóvenes que no terminan la secundaria, pues en la directiva que saca para reducir el abandono escolar temprano, recomendaciones a los Estados miembros recomiendan la transformación de escuelas en comunidades de aprendizaje. Bueno, estos serían como ejemplos de cómo se han ido recogiendo en recomendaciones, directivas políticas a los Estados desde la Unión Europea. En España se publicó también desde el Ministerio, ¿no? Y hace unos años, estas actuaciones educativas de éxito desde el Ministerio están recogidas en un librito que podéis encontrar, está online. Y también, claro, en muchas revistas científicas del ranking JCR, que son las que están evaluadas por la comunidad científica internacional. Bueno, cuando hablamos de actuaciones educativas de éxito, hablamos de actuaciones educativas que decimos que son universales y transferibles en los diferentes contextos europeos. Y para clarificar un poco, voy a explicar qué diferencia hay entre actuaciones educativas de éxito y lo que llamamos pues, buenas prácticas. En todas las escuelas, en todos los centros educativos, en todos los institutos de educación, hay buenas prácticas. Hay profesorado comprometido con la educación desde hace muchos años y que tiene prácticas basadas en su experiencia y que dan buenos resultados. En todos los centros encontramos buenas prácticas, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Luego tenemos también en centros que encontramos las mejores prácticas, que con los años vemos aquello que mejor ha funcionado en nuestros centros. Y esto es lo que llamamos mejores prácticas. Entonces, buenas prácticas, tenemos mejores prácticas, pero cuando hablamos de actuaciones educativas de éxito, son actuaciones educativas que no solo en un centro han funcionado o han dado buenos resultados, ¿no? Que esto está bien y que hay que apoyarlo, ¿no? Sino que están dando buenos resultados en cualquier contexto en el que se aplique. Esto es lo que, y que ha habido un proceso de investigación detrás, ¿no? Pues llamamos de actuaciones que son universales y transferibles, porque en cualquier contexto educativo, cuando se aplican, dan buenos resultados. Esta es la diferencia entre buenas prácticas y actuaciones educativas de éxito. Entonces, un poco lo que hicimos a través del proyecto Included fue analizar, ¿no? Bueno, el proyecto hicimos muchas cosas, pero una de ellas fue, escribimos a los ministerios de educación y decir, bueno, en vuestra red de escuelas públicas, ¿no? Queremos aquellas escuelas donde en la mayoría de centros están fracasando en ese ambiente, en esas zonas, pero hay centros que están teniendo buenos resultados donde la mayoría fracasan. Vamos a ir ahí. ¿Qué están haciendo? Y lo que hicimos es ver aquello que tienen de común en los diferentes contextos. En las escuelas de Finlandia, las escuelas de Eslovenia, las escuelas de Inglaterra o del Estado español. Entonces, ver aquello que funciona en contextos muy diferentes. Y a partir de ahí es donde identificamos esas actuaciones de éxito, ¿no? Y además, después lo que hicimos es ver aquello que funciona en todos estos contextos, aplicarlo en centros educativos donde había fracaso y analizar si había mejora. Entonces, a partir de ahí podemos identificar aquello que funciona y que además cuando se aplica en un nuevo contexto también funciona. Estas son las actuaciones educativas de éxito y este es el proceso de investigación que hemos seguido. Por ejemplo, centros que se escogieron, este es un ejemplo de un centro que se escogió. ¿Por qué? Porque en un periodo de tiempo mejoró haciendo unas actuaciones concretas, cambiando, ¿no?, a la forma de organización de los aprendizajes, pues mejoró, por ejemplo, en sus pruebas de diagnóstico, de un 17% a un 85% de alumnado que mejoraban, esto es un ejemplo, mejoraban las competencias básicas en el ámbito de la lectura. Entonces, ahí fuimos, ver, bueno, ¿qué están haciendo estos centros? Y además, este centro concretamente mejoraba muchísimo los resultados en las pruebas de diagnóstico de su comunidad
al mismo tiempo que triplicaba su alumnado inmigrante. Por tanto, demostraba que no dependía del tipo de alumnado o el tipo de familia, sino del tipo de actuaciones que estaba aplicando. Esto es lo que hicimos en todos los diferentes países. Y lo que pedimos un poco a los ministerios que nos orientaran hacia dónde están estos centros. Además, también analizamos cómo estos centros, estas actuaciones de éxito consiguen mejorar los resultados, como el ejemplo en lectura, en matemáticas, ¿no? En inglés, ¿no? Pero con los mismos recursos. Aquí pongo con menos recursos porque sí que demostramos que cuando se aplicaban estas actuaciones de éxito, reorganizando los aprendizajes de una forma diferente, en centros donde había absentismo aumentaba la matrícula, por tanto, con los mismos recursos había más alumnado y mejoraban los resultados. Por tanto, por eso decimos que incluso con menos recursos, con los recursos existentes, aumentaba el alumnado y mejoraban también los resultados. Esto es lo que presentamos en el Parlamento Europeo y lo que generó el consenso de los diferentes grupos políticos en que hacia ahí, ¿no?, es donde deberíamos pues, ir ayudando a los centros de nuestras redes que lo puedan ir aplicando. Voy a explicar un poco brevemente, ¿no?, cuáles son esas actuaciones educativas de éxito que identificamos a través de Included y básicamente los podríamos agrupar en dos tipos de actuaciones. Por un lado, eran las actuaciones destinadas a las formas de organización de los aprendizajes dentro del aula y dentro del centro. Y, por otro lado, serían las formas de participación de las familias y de la comunidad educativa. Vamos a ver el primer tipo de actuaciones educativas, ¿no? Lo que vimos es que lo que genera mejores resultados, ya digo, tanto en aprendizajes instrumentales como en convivencia, serían las diferentes formas de inclusión, que llamamos, ¿no? Formas de inclusión, formas de agrupación de organización de los aprendizajes basadas en la inclusión. Voy a centrarme sobre todo en las dos primeras formas, luego en el debate podemos también discutir más por limitación del tiempo. Una de las formas de organización del aprendizaje que mejores resultados da es lo que llamamos grupos heterogéneos, o sea, no sacar ningún alumno o alumna del aula, pero con reorganización de los recursos que ya tenemos, recursos existentes, ¿no? Y hay diferentes formas de organizar los recursos que tenemos en un centro educativo de forma inclusiva. La mejor forma, la que mejores resultados da, es grupos interactivos. Y ahora explicaré en qué consiste. Y en estos centros que analizamos había diferentes formas de apoyo dentro del aula y también lectura dialógica, que es uno de los objetivos también, hay preocupaciones de mejorar, de hacer que nuestro alumnado se conviertan, no que sepan leer, sino que se conviertan en lectores y lectoras, ¿no? Ya hace muchos años que la comunidad científica ha demostrado que lo que internacionalmente se conoce como streaming, que sería separar por niveles, separar alumnos, ¿no?, hacer segregación de alguna forma, o cualquier tipo de itinerarios, crea fracaso. Esto está demostrado desde hace muchos años, ¿no? Pero también no solo separar o hacer itinerarios crea fracaso, sino que también tener todo el alumnado junto y no hacer nada también crea fracaso. O sea que las dos formas crean fracaso. Por tanto, lo que genera mejora educativa es formas de organizar los recursos hacia la inclusión. Es un poco, es en esa línea que está enfocada el tipo de agrupación, que son grupos interactivos. Grupos interactivos es una forma de agrupación del alumnado heterogénea, donde los niños y niñas o los chicos y chicas se agrupan en grupos no de nivel, no son agrupaciones flexibles, no de nivel, sino grupos heterogéneos, pero con más personas adultas dentro del aula.
Estas personas adultas pueden ser desde profesorado del propio centro, profesorados de apoyo o de educación especial, y también familiares, voluntariado, personas de la comunidad que entran a dar soporte dentro del aula, más personas adultas dentro del aula. Cada uno de estos grupos hace una actividad corta, por ejemplo, pues de 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, y los chicos y chicas van cambiando, ¿no? Y en una hora y media, pues por ejemplo, hacen 4 actividades, ¿no? Ya sea de lengua, de matemáticas, de inglés, de sociales. Esto hace que la función de la persona adulta, ya sea profesor de apoyo, ya sea un profesor de propio centro o voluntariado, el rol de esta persona es hacer que los niños y niñas interaccionen entre ellos, que se ayuden entre ellos. Y con una actividad pues muy dinámica y bueno, muchos niños dicen que trabajan pues 4 veces más cuando están en grupos interactivos. Hablamos de inclusión de los recursos que ya tenemos dentro del aula. Por ejemplo, la familia, la comunidad, exalumnos que participan dentro de estos grupos interactivos. Como os he dicho ya, el rol de la persona voluntaria no es reducir la ratio, no es que en vez de 25 pues tengo 5, sino que es hacer que haya más interacción dentro del aula. Este es un ejemplo de una madre que participa en grupos interactivos. Ya sean familiares, exalumnos, personas de la universidad, ¿no? Que vienen a nuestro centro, ya sea también recursos ya existentes, por ejemplo, profesores de educación especial, de específicas, mediadores, mediadoras que entran y hacen su trabajo dentro del aula. Este tipo de apoyo dentro de aula lo encontramos en todos los centros educativos en Europa que se diferenciaban de otros centros de sus mismas zonas, sus mismas características. El apoyo, todo el apoyo específico entraba dentro del aula. Y como el ejemplo que os he puesto, pues una mediadora gitana o la profesora de educación especial, ¿no? En diferentes escuelas que entraba dentro del aula. ¿Por qué los grupos interactivos generan tan buenos resultados? Es la forma que mejores resultados genera, ¿no? Vamos a cuáles son los fundamentos del aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos dice Vygotsky? Vygotsky nos dice que el aprendizaje es un doble proceso que va desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Interpsicológico significa entre personas mediado por el lenguaje, ¿no? Primero es externo, ¿no? Los niños intentan resolver una tarea y llega un momento en que dicen, ahora lo entiendo, y pasa a ser interno. Es ese doble proceso y es lenguaje. Tiene un libro Vygotsky que se llama Pensamiento y lenguaje. Primero es lenguaje, primero es a través de la interacción y eso es lo que pasa a afianzarse como un proceso de aprendizaje, ¿no? Por tanto, ese concepto que quizá pues, ¿no? lo habréis oído, lo habéis estudiado, ¿no? O lo habéis leído, que es la zona de desarrollo próximo, que es ese potencial de aprendizaje, ¿no? La zona de desarrollo próximo, según Vygotsky, es la diferencia que hay entre lo que puedo hacer yo sola y lo que puedo llegar a hacer con los demás. Y este potencial de aprendizaje, avanzo en este potencial, desarrollo este potencial que tengo en interacción con los demás. Es lo que puedo llegar a hacer con los demás. Esta es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Eso es lo que ocurre en los grupos interactivos. Vygotsky lo que tiene muy claro y lo escribe, por ejemplo, en su libro Los procesos psicológicos superiores, que basarse en aquello que el alumnado ya sabe, ¿no? Basar los aprendizajes, bajarlos al nivel del alumnado, eso crea fracaso, es ineficiente, dice él, ¿no? Que la clave del aprendizaje es la interacción, él dice, ¿no? Cuando los alumnos interactúan con sus compañeros, ¿no? O con personas adultas o más expertas, ¿no? Él dice siempre va repitiendo, con personas adultas, con personas más expertas, con personas que
que están interactuando y explican algo que ese niño o esa niña no sabe. Ya se lo puede explicar un compañero o compañera, o se lo puede explicar un voluntario o voluntaria, o se lo puede explicar un profesor o profesora. No dicen en ningún momento que sea con el profesor o profesora, dice personas del entorno. Por tanto, la clave es la multiplicación de las interacciones para que se multiplique, se acelere ese proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que ocurre en grupos interactivos, porque los niños están agrupados en grupos heterogéneos, ¿no? Por tanto, que generan más interacción entre compañeros y con una persona que su rol es hacer que haya interacción y con actividades muy dinámicas. Otra forma de agrupación o de trabajo, ¿no? Dentro del aula o del centro sería la lectura dialógica, que es lo que definimos como interacciones sobre el proceso lector, interacciones con los textos y en el proceso de lector con más personas y en más espacios y tiempos. Por tanto, la lectura dialógica es entender el proceso de lectura, de convertirse en una persona lectora, no como un proceso, no como un método o un proceso de aprender a leer o de codificar, no es eso, sino que es cuanto más interacciones tienen los niños y niñas en los diferentes espacios en los que están aprendiendo, pues más van a acelerar en ese proceso de transformarse en personas lectoras. Una de las actividades de lectura mejores, ¿no? Que mejores resultados da en los centros son las tertulias literarias de clásicos de la literatura universal. Hay dos claves en esta actuación, ¿no? Por un lado es cómo se organiza la lectura, ¿no? De estos libros. Los chicos y chicas leen libros clásicos de literatura pero lo que van leyéndolo pues ¿no? Van leyendo capítulo a capítulo, pero esa lectura que hacen en casa se comprometen como mínimo a escoger un párrafo y una idea para compartir con los demás, ¿no? Y eso es lo que llevan a la tertulia y tienen que hablar y compartir con los compañeros aquello que directamente de la página que han leído, ¿no? A través del diálogo con los demás. Entonces, requiere una preparación y requiere también ese diálogo igualitario, donde cada uno, no hay una interpretación correcta, la del profesor, sino que cada niño, cada niña aporta sus ideas a los demás. En esas tertulias literarias, ¿no? La segunda clave es el tipo de literatura que se lee. Se leen libros de la literatura clásica universal, ¿no? Como por ejemplo, os pongo aquí, ¿no? La Odisea, ¿no? Niños y niñas, chicos y chicas leen literatura clásica. Por un lado, ese tipo de literatura es la que, por ejemplo, están ya surgiendo muchos estudios de neurociencia donde están demostrando que leer literatura clásica, por ejemplo, leer a Shakespeare, requiere, ¿no? O es un tipo de literatura que requiere un reto cognitivo y genera en los lectores una actitud mucho más activa hacia la lectura, y eso es lo que se genera dentro de la tertulia literaria, ¿no? Los niños y las niñas tienen que compartir con los demás esta literatura. Como dice Bakhtin, es a través de la interacción y el diálogo que comprendemos los textos, no es un proceso individual, la comprensión lectora es un proceso colectivo, según Bakhtin, pero además a través de estos textos genera una actitud activa y una profundización en textos complejos. Actuaciones como los grupos interactivos, las lecturas literarias dialógicas han generado mejoras en los aprendizajes de lenguas, de matemáticas, de inglés, y eso es un poco los resultados que fuimos evaluando en estos centros educativos en Included de mejoras. Otra de las formas de agrupación de los aprendizajes sería lo que llamamos extensión del tiempo de aprendizaje, otras formas de inclusión.
todos los centros que estudiamos que tenían éxito, tenían formas de extensión del tiempo de aprendizaje. No separaban a los niños por nivel, no sacaban a los alumnos del aula, sino que había apoyo dentro del aula y extensión de tiempo de aprendizaje. Escuelas, centros abiertos, más horas, apoyo extraescolar y actividades de mentoraje, ¿no? Y, por ejemplo, lo que aquí llamamos biblioteca tutorizada, que serían aulas de apoyo, bibliotecas, donde siempre hay personas adultas tanto para refuerzo escolar, como hacer los deberes, hacer proyectos, leer libros de la tertulia y prepararlos. Hay siempre personas adultas que son muchas veces familiares que gestionan en espacio extraescolar estos espacios de aprendizaje. Esto lo encontramos en todos los centros. Por ejemplo, pues, en Finlandia había los que llaman los clubs de familias, ¿no? De padres e hijos, donde las familias se implican en la organización de espacios que sean de aprendizaje en horario extraescolar. Y las familias están también de voluntarias gestionando estos espacios en coordinación con los centros. O, por ejemplo, en Malta, en diferentes centros de diferentes contextos totalmente ¿no? de sur a norte en Europa, ¿no? Pues, la escuela que mejores resultados sacaba tenía un proyecto de lo que llamaban After School Club, que mejoraba también los resultados educativos desde que se puso en marcha. Por tanto, estos espacios de extensión del aprendizaje o de biblioteca tutorizada se multiplican las interacciones, no solo en el aula, sino también en todos esos espacios extraescolares. Un poco como decía Vygotsky, cuando vamos transformando todas las interacciones de aprendizaje en los diferentes espacios y con diferentes personas, evidentemente se aceleran los procesos de aprendizaje en las diferentes áreas. Bueno, un poco lo que diría Vygotsky es que interacción tiene que ser con las diferentes personas de la comunidad. Y en esta línea de extensión del tiempo de aprendizaje también era muy importante todo lo que se estaba haciendo, que había que empezar a hacer estas interacciones en todos los espacios de aprendizaje desde los 0 años. Aquí no voy a extenderme porque no tenemos escuelas de 0 a 6 en el público, creo, pero también eran uno de los resultados clave, que no hay que esperar los 6 años para aprender a leer, por ejemplo, sino que hay que empezar desde los 0 años, pues como hay proyectos de éxito en todo el mundo, donde la clave del éxito en zonas, por ejemplo, de fracaso, como puede ser Harlem, es aumentar, ¿no? las interacciones de aprendizaje en todos los espacios fuera del horario escolar desde los 0 años. Otra forma de las formas de las actuaciones de éxito no serían tanto los tipos de agrupación y de organización del aprendizaje, sino las formas de participación de las familias y de la comunidad en los centros y en los procesos de aprendizaje. En Included identificamos o clasificamos en diferentes tipos de participación de las familias y de la comunidad en los centros. Lo que se ha demostrado, y hay mucha literatura sobre que la participación de la familia mejora los procesos educativos y que es bueno la participación de la familia en los centros, pero lo que identificamos un poco en el proyecto Included fue que no cualquier forma de participación de las familias está vinculada a mejora de los resultados educativos. Entonces identificamos diferentes formas de participación y un poco las que he puesto pues, en azul más fuerte serían aquellas que sí que se correlacionan con mejora de los resultados educativos en resultados instrumentales y en convivencia. Por ejemplo, ¿no? Hay diferentes formas. Una sería la participación informativa. Participación informativa es aquella en que las familias son informadas del proyecto educativo de centro, de qué es lo que vamos a hacer, pero las llamamos a reuniones, pero no toman parte de las decisiones del centro. Por tanto, esa sería participación informativa.
Y es una forma de participación. Mejor que exista esta que no ninguna, pero sería una de las formas. Otra forma de participación de la comunidad, de las familias, es lo que llamamos consultiva. Es cuando las familias se les consulta, son informadas y se les consulta, por ejemplo, a partir de organismos legales que tenemos en los centros, como serían los consejos escolares. Por tanto, hay una implicación, ¿no?, de las AMPAs, por ejemplo, pero de una forma consultiva. Estas formas de participación existen en los centros, es positivo que estén, y que las fomentemos, pero no están relacionadas con mejora de los resultados educativos. Lo que identificamos correlación con resultados serían cuando las familias participan en procesos de toma de decisión, directamente, en toma de decisiones. Por ejemplo, en comisiones mixtas, donde está profesorado y familiares y alumnado también, conjuntamente tomando decisiones sobre proyectos concretos de los centros, sobre programas que vamos a aplicar dentro de los centros escolares y que contribuyen a hacer ese seguimiento también de los centros. Este sería lo que llamamos participación decisiva. En otros centros, no en todos, había participación que llamamos evaluativa, donde las familias participan también en los procesos de evaluación, ya sea evaluación de los aprendizajes como evaluación del propio proyecto y diseño del centro escolar. Por ejemplo, en Finlandia las familias participan tanto a nivel de centro como a nivel de distrito escolar en el diseño curricular de los centros, ¿no? El currículum tiene que estar revisado y aprobado por las familias. Por tanto, y luego también participan en la evaluación curricular de los alumnos. Entonces, hay esa participación evaluativa. Esto no lo encontramos en todos los centros, pero sí que en centros de éxito, y os pongo el ejemplo de Finlandia, sí que hay ese nivel de participación de las familias en procesos de evaluación. Y la última forma de participación es cuando las familias participan en los procesos de aprendizaje, ya sea de los propios niños y niñas como de las propias familias. Y lo que encontramos en la investigación es que un poco que los tres tipos de participación que se correlacionan con las mejoras escolares, cuanto el 5 sería la educativa, es la que más relación tiene con las mejoras, ¿no? Luego sería evaluativa y luego sería decisiva, ¿no? Pero que los tres tienen vinculación con la mejora de resultados, pero sobre todo lo tiene cuando las familias participan en procesos de aprendizaje del alumnado y de las propias familias. Por ejemplo, cuando he explicado antes, ¿no?, formas de inclusión, cómo podemos organizar los aprendizajes tanto del aula como de otros espacios de aprendizaje como la biblioteca tutorizada o otros espacios escolares, con los recursos que ya tenemos, con los propios recursos que tenemos de profesorado de apoyo, de profesores de específicas, ¿no?, dentro del aula, organizarlo de forma diferente, pero también con las propias familias. Pues cuando estas familias participan dentro de las actividades de aprendizaje, ya sea en aula, ya sea en espacio extraescolar, hay una correlación fuerte en que mejoran los resultados educativos de los niños y niñas, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, ¿no?, de una escuela de primaria donde había un fracaso altísimo y cuando las madres empezaron a participar en aula y en biblioteca en el proyecto que llamaron de Madres Lectoras, ¿no?, leyendo con sus hijos y con otros niños y niñas, aumentó muchísimo los resultados en competencias lectoras, ¿no? Y bueno, de eso tenemos diferentes evidencias en diferentes tipos de centro, de cuando participan dentro de aula, dentro del centro, en diferentes espacios de aprendizaje, en los grupos interactivos, por ejemplo, hay una mejora considerable. Una profesora me decía una vez que
que la riqueza de que entren dentro de su aula a personas diversas. Entraba estudiantes de la universidad, que eran voluntarios, entraba profesorado de apoyo del propio centro y entraba una madre en la misma aula, en el mismo momento que estaban trabajando lengua, una profesora de lengua. Ella decía, es que con cada una de las personas los chavales interaccionan de forma diferente. Y esa riqueza, esa multiplicidad de interacciones, es un poco lo que nos dice Vygotsky. Cuando multiplicamos las interacciones y se va traspasando en todos los espacios en que los niños interactúan, se transforman los procesos psicológicos superiores. Por tanto, esa diversidad de interacciones generaba muchas mejoras, y esta profesora, que decía que nunca había entrado nadie en su aula, reconocía que nunca había pensado que podía generar no solo tanta mejora, sino también tanta motivación por parte de su alumnado. Pero también, ese sería un tipo de participación educativa, cuando las familias entran dentro del centro escolar en diferentes tipos de actividades, como grupos interactivos y otras. Y también cuando hay formación de las propias familias, ¿no? Diferentes tipos de formación organizada desde el centro, ¿no? Tanto clases, ¿no? de informática, de lengua, ¿no? Sería de castellano o de euskera como segunda lengua, de alfabetización, ¿no? A diferentes tipos de formación para las familias, ¿no? A diferentes charlas, ¿no? De orientación, formación profesional dentro de los centros, ¿no? Se estaba dando en los diferentes centros que estudiamos, organizaban basado en los intereses de las propias familias, qué apoyo necesitaban las familias, ¿no? Una vez un padre me decía de una escuela, me decía, mira, ¿sabes cuál es mi sueño? Antes que hablábamos de sueños, decía pues que cuando mi hijo me pregunte, yo le pueda ayudar, yo le sepa contestar. Este es mi sueño. Y entonces se organizó dentro del centro pues formación para las propias familias, aquello que las familias necesitaban apoyo. Entonces hay mucha investigación sobre que la relación entre escuela y familia mejora los aprendizajes, ¿no? Ya cuando hice el doctorado en los años 90 en Harvard, cuando aquí estábamos en otra onda, pues ahí se estaba trabajando en toda la línea de aprendizaje dialógico y sobre todo, por ejemplo, yo estoy trabajando con Catherine Snow sobre el área de adquisición del lenguaje y cómo la correlación entre el nivel socioeconómico de las familias o el nivel de estudios y los resultados educativos era mucho menor que cuando se trabajaba conjuntamente con las familias todo el tema de lenguaje y de comprensión lectora y los resultados educativos. O sea que la correlación cuando hay un trabajo coordinado con familiares dentro de los centros y también con la participación activa de las familias dentro de los centros es mucho más alta que el nivel de estudio de las familias o el nivel socioeconómico de las familias. Y esto podéis encontrar si entráis, por ejemplo, en el Harvard Family Research Project, que desde hace muchos años hay muchos proyectos que van en toda esa línea, están demostrando esa vinculación que, bueno, que ya la tenemos también aquí en programas educativos también en nuestro país. Una de las mejores formas de formación de las familias son las tertulias literarias dialógicas con las familias, ¿no? De la misma forma que antes decía que generaban mucho éxito educativo en la mejora en los procesos de comprensión lectora en los chicos y chicas de la educación primaria y secundaria, también con las familias. Se está haciendo formación, esas familias que quieren mejorar, quieren ayudar a sus hijos e hijas, leyendo libros de la literatura clásica universal. Una madre me explicaba, ¿no?, una vez que cuando ella empezó a participar, porque la animó una amiga, empezó a participar en una tertulia literaria en la escuela de su hija, y dice que cuando empezó, pues, ¿no?, llegó con el libro a casa
Y su hija le dice, pero mamá, dice, ¿tú qué haces con un libro como este? Porque estaban leyendo La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Y claro, no le cuadraba que una madre, ¿no? Que su madre, ¿no? Que le decía, pues, venga, termina, haz los deberes, ¿no? Que su madre pues, pudiera ser una intelectual y que leyera un libro que estaba obligatorio en el instituto y no le podía cuadrar que su madre pues, también fuera una intelectual y leyera ese tipo de libros, ¿no? Entonces, las lecturas literarias dialógicas con familias generan procesos de transformación muy grandes en los que, si volvemos a esa idea de ir transformando todas las interacciones de aprendizaje, no solo los niños y niñas, los chicos y chicas aprenden dentro del aula o aprenden en horario extraescolar, por ejemplo, en un aula de apoyo o de refuerzo escolar o de biblioteca tutorizada, sino que también aprenden en las interacciones que tienen con sus padres, con sus madres, en sus casas, ¿no? Por tanto, en un centro que una vez estuve visitando, estaban haciendo tertulias literarias dialógicas con literatura clásica, tanto los niños como en formación de familiares, y pues estaban leyendo una familia, en este caso era un centro donde había muchas familias inmigrantes y había una tertulia literaria dialógica de madres, porque las madres quisieron hacer su tertulia en horario escolar y decidieron que querían leer un libro de mujeres, dijeron, ¿no? La mayoría eran madres árabes y querían un libro de mujeres, ¿no? Y la coordinadora de la tertulia pues decidió que iban a leer La Casa de Bernardalba, se le ocurría que era un libro de mujeres. Entonces leían La Casa de Bernardalba, las madres árabes. Los padres quisieron hacer una tertulia también y no la hacían por la tarde, sino la hacían por la noche. Y los padres estaban leyendo, había una tertulia de padres y leían La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Y entonces resulta que había una niña que en su casa su padre y su madre, los dos iban a la tertulia. Su madre leía La Casa de Bernardalba, su padre estaba leyendo La Metamorfosis de Kafka y ella estaba leyendo La Odisea en tercero de primaria. Entonces, imaginaros qué tipo de conversaciones van a tener en esa casa, ¿no? Donde antes seguramente no había todo ese tipo de interacciones. Por tanto, se trata de ir transformando todos esos espacios de aprendizaje y eso es lo que llamamos lectura dialógica, transformar todos los espacios de aprendizaje de la lectura desde el aula hasta fuera del aula. Lo que encontramos que daba mejores resultados en el proyecto Included, ¿no? Por tanto, esa idea de que hay que encontramos en las estadísticas, ¿no? Las estadísticas nos dan una foto de lo que hay, ¿no? Las estadísticas, PISA, por ejemplo, es una estadística, ¿no? Nos da una foto, ¿no? De pues, cómo está, por ejemplo, pues nos puede decir que hay una relación entre el nivel de estudios de los padres y las madres y el rendimiento académico de los hijos y las hijas. Y a nivel estadístico, cogéis una estadística y veréis que es así. Pero eso es una estadística. Esto no es la realidad de cada uno de los centros, de cada una de las familias, ¿no? Vemos que cuando se aplican actuaciones educativas de éxito con estos niños o con sus familias, esa correlación cambia. Porque familias como la de esta niña, que sus padres tenían la educación básica, sí habían cumplido, pero su madre, por ejemplo, no tenía ningún tipo de estudios, ¿no? El padre sí. En esta familia, el éxito de esta niña y de esta niña no depende, ¿no? del nivel de estudios de sus padres y sus madres, sino de todas las actuaciones que se van a hacer en su centro educativo, ¿no? Y cuando estas actuaciones están basadas en aquello que se ha demostrado que genera las mejoras, hace que esas estadísticas, ¿no? que nos dan una foto, no nos dan lo que hay que hacer en los centros, ¿no? Pues en ese caso se van a romper. Por tanto, vemos que cuando hablamos de tipos de participación de la comunidad o también en el caso anterior, ¿no? las formas de organización de los aprendizajes en el aula y en el centro escolar, pues esa participación educativa de las familias o esa multiplicación de las interacciones de aprendizaje en los diferentes espacios escolares con los recursos que tenemos, ¿no? No significa que no pidamos más recursos, ¿no? Pero apliquemos aquello que funciona en todos esos espacios, va a generar esas mejoras educativas tanto en resultados
de aprendizaje, como también en convivencia, en emociones y en sentimientos. Entonces, yo me he ajustado al tiempo, por eso he corrido un poquito, ¿no? Y para que nos quede pues un cuarto de hora para que podamos debatir y contestar cualquiera de las preguntas que me queráis hacer o ampliar cualquier de los temas que he dejado en el tintero, ¿no? Muchas gracias. Eskerrik asko, Marta. Aipatu dizkiguzun ideia interesgarri guztia hauengatik. Orain tartetxo bat zuen hitza da, zuen galderak, zuen zalantzak, hainbat gai aipatu dira, eta ondo baderitzozue, ez dakit mikrofonorik dagoen, bai, hor erdian bada, gure azafato marabilloso honek, bueno, galderarik balego, eskua altxa eta Martak argituko izkigu, noski. Galderarik, zalantzarik? Bai, entzuten da, ez da, bai. Egunon, bon dia, el català, a la via catalana. Bueno, entzun ditugun gauzak, zagit, begibistakoa diren edo ez, baina gizarteak hola funtzionatzen du. Nik aipatu nahi dudana da, ikasketa prozesua ez dela egiten inoiz espazio eta talde itxi batean. Eta eskolak eredu hori jarraitzen du, taldekatzeak adineen arabera, eta orain Marta Solierrek aipatu du, justu, hori, pixka bat gizarteak egiten duena, umeak ikasten du bere anaia zarrakin, eta zarrak bere beste arreba zarragoekin, eta honek gurasoen gandik, eta horrela. Orduan, bueno, jartzen du zalantzan, sistema edukatiboa nola dagoen egituratua, eta ezer lortu behar bada, garbi dago, pixka bat hortik jo behar dula, taldeak malguak izatea, eta gaiak, eta jendea sartzea geletan, eta aurrak ateatzea, eta pixka sistema nolabait esklabista hori, zurrun hori, geletan, itxiak, eta pixkanaka edo behin-behingoz desegitea, edo, bueno, gogo eta hori. No planteaba una pregunta, sino que planteaba una reflexión sobre las ideas que tú has ido desgranando y, bueno, pues en contraposición del statu quo actual en el que todavía estamos intentando romper esas barreras, pero estamos todavía en la cuestión clásica del aula cerrada con sus cuatro paredes, con su grupo. Bueno, me ha traducido un poco, pero venga, que estás un poco, no, que lo que comentas es una reflexión en la línea de lo que estaba yo comentando, ¿no? De que, de hecho, es una pena que muchas veces que no haya incluso formación, yo lo digo que estoy en la universidad, desde la universidad, en aquello que ya se ha demostrado, que se ha investigado que da mejores resultados, ¿no? Y que no es quizá el aula cerrada, ¿no? Como comentabas tú, no es la aula cerrada, sino que es fomentar el máximo de interacciones de estos chicos y chicas, ¿no? Bestelako reflexio, gogoeta, galdera. A ver, lo mío es una pregunta muy sencilla, Marta. Aquí estamos muchos que tenemos miedo a la palabra madres y padres. Yo ya no, ¿eh? Claro, yo ya, la pasa es que me queda un año porque yo soy abuelo. Pero muchos directores y directoras y profes que estamos aquí oímos la palabra madre y padre y decimos ¡uah! ¡Socorro! No. Danos 3 o 4 argumentos para quitarnos ese miedo. ¿Se me ha entendido, Marta?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Claramente, te he entendido. Bueno, os he dado los argumentos de las evidencias científicas, de aquello que mejora los resultados, ¿no? Entonces, por un lado, ese yo creo que es el mayor argumento, ¿no? Cuando las familias participan y además que esa idea de participar en los procesos de aprendizaje, es que hace muchos años que se está investigando y hay resultados en este sentido ya, ¿no? Por tanto, hace menos que oímos eso y por tanto tenemos ese miedo, ¿no? Cultural, ¿no? de como docentes a la entrada de familiares dentro de los centros educativos. A ver, para superar ese miedo, esas barreras al miedo de alguna forma, ¿no? A veces hay la idea de que las familias van a venir a evaluar, ¿no? Evaluar. Y es todo lo contrario. Además, cuando hay participación de familiares de comunidad, sería pues vecinos, vecinas, exalumnos, que son unos voluntarios fantásticos para venir a nuestros centros, son referentes para nuestro alumnado cuando vienen exalumnos. Para que vengan las familias, ¿no? Hay unos contratos de voluntariado, contratos de aprendizaje, ¿no? En los que hay un compromiso. No es simplemente que vengan a... ¿no? Y de hecho, las familias siempre han estado en los centros. Lo que pasa es que los hemos tenido en las partes lúdicas, ¿no? En organizar, ¿no? Actividades de fiestas o acompañamientos, ¿no? Pero, claro, ese tipo de participación es buena, ¿no? Pero no está relacionada con mejoras educativas, ¿no? Mejoras de los resultados, ¿no? Claro, cuando participan también, ¿no? En esos procesos de aprendizaje hay mejoras, ¿no? Y luego que hay una cosa que está clara, que es que hay niños y niñas que cuando llegan a casa pues tienen un profesor, entre comillas, ¿no? Que pues se sienta con ellos y venga, se ponen a hacer un proyecto, a buscar información y está toda esa interacción con la familia, está, ¿no? Pero no todos los niños y niñas tienen ese segundo profesor en casa, ¿no? Y los que somos aquí docentes seguro que hemos hecho o hemos intentado, si nos han dejado, ¿no? Hacer de ese segundo profesor en casa, ¿no? Pero no todos, ya sea porque no saben cómo hacerlo, como me dijo su padre, o porque no pueden, no tienen el tiempo, ¿no? Entonces, qué mejor que organizarlo conjuntamente con las familias dentro del centro y que haya esos espacios, ya sea dentro de aula, ya sea en espacio extraescolar, donde se pueda organizar conjuntamente con esas familias que quieren también, ¿no? Y muchas veces también ese miedo a ser evaluados, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Las familias dicen, yo necesito formación, ¿cómo voy a entrar yo? ¿Cómo voy si yo no sé? Yo no soy profesor, ¿no? Entonces, que también tienen miedo las familias a entrar en temas de aprendizaje, ¿no? Y entonces es un aprendizaje mutuo también, ¿no? Me ha llamado la atención que cuando has hablado de los 5 niveles de participación de la familia, has asociado al consejo escolar a la fase consultiva. Entonces, no sé si te has ceñido a lo que la LOMCE pretende para los consejos escolares o porque luego, claro, has hablado de las comisiones mixtas y efectivamente son comisiones en donde se deciden, donde se hace un seguimiento, en donde se hace una evaluación. ¿Por qué has hecho eso? Mi pregunta es, ¿por qué no asocias los consejos escolares a las comisiones mixtas que deciden y que hacen el seguimiento del centro? Porque muchas veces, y además se está yendo para allá, para ahí, ¿no? En ese sentido, no deciden. Se convierte en un órgano que está ahí, pero realmente de la vida del centro no decide el consejo escolar, ¿no? Sino que, bueno, pues está de alguna forma, ¿no? Pero si lo consulta o es más, pero no tiene un poder de decisión real y además se le está quitando de ese poder de decisión real. Entonces, por eso, comisiones mixtas que se decida directamente en temas de aprendizaje, en diferentes temas de la vida escolar del centro, no solo en el proyecto educativo de centro, ¿no? Sino en la vida escolar del centro, que puede haber decisiones en diferentes niveles, ¿no? Por eso, no significa que todos los consejos escolares, pero muchas veces se convierte en un órgano que está porque tiene que estar, pero no porque realmente haya esa decisión. Sí, bueno, a mí me gustaría plantear una cuestión en los diversos grados estos de participación decisiva, evaluativa, educativa. Se ha citado, digo esto porque aquí me imagino que estamos personal de lo más variopinto, desde profesorado
y centros de educación infantil, hasta, como es mi caso, centros ya de bachillerato. Entonces, por ejemplo, este nivel de participación evaluativa en el proceso de evaluación y en el diseño del currículum. Y he anotado ejemplo Finlandia. A mí me gustaría saber estos ejemplos que en general me ha parecido entender que se ceñía a niveles educativos de edades más tempranas, si también funcionan en niveles de educación ya secundaria, ya preuniversitaria, porque en Finlandia primero tienen selectividad, porque claro, participan en el diseño del currículo. El centro de Finlandia del Norte hace no sé qué currículo y el de Finlandia del Sur hace otro que igual no tiene que ver con el del Norte, pero luego para entrar a la universidad tienen algo parecido a lo que tenemos aquí. Existen experiencias en niveles educativos ya preuniversitarios en el que fundamentalmente esta interacción, que es la que lleva a un éxito mayor, que es la tesis, que me ha parecido entender, se pone en funcionamiento en niveles educativos ya que vayan más allá de ciertas edades, entendiendo que por supuesto también en bachillerato se puede hacer desde formación de padres, participación de familias y demás, pero no sé exactamente desde luego en nuestro sistema educativo cómo podríamos hacerles participar en el proceso de evaluación y en el diseño del currículum. Es decir, ¿cómo hago yo que un padre entre en clase de un alumno cuando están dando logaritmos neperianos, que es lo que le van a preguntar en selectividad? Por ejemplo. Sí. A ver, el proyecto Included se centró en la educación obligatoria, entonces era infantil, primaria y secundaria. O sea, fue hasta ese nivel. Entonces se miró a todos los niveles, no los niveles iniciales, sino hasta secundaria. No se entró en bachillerato, también había módulos de formación profesional, también se miraron. Pero a ese nivel, o sea, no se llegó, pero bueno, serviría también para algunas de las actuaciones que he explicado para el caso de bachillerato. Entonces, cuando hablamos de participación, yo puse el caso del diseño del currículum porque es lo que nos parece como más diferente, ¿no? De participar incluso en el diseño del currículum, porque ahí no aprueba el currículum o el proyecto de centro y el currículum no lo aprueba solo el profesorado, sino también tiene que ser aprobado por las familias, un consejo de familias, ¿no? A nivel de centro y a nivel de distrito. Entonces, un poco la pregunta también viene cómo vas a poner un familiar dentro del aula cuando se hacen logaritmos neperianos, ¿no? Cuando participan, cuando es el ejemplo de grupos interactivos, que era pues que puedan venir más personas adultas dentro del aula a dinamizar esas interacciones, a que haya esa interacción, las personas que vienen no tienen por qué saber hacer esos logaritmos neperianos, ¿no? Entonces, no son docentes. Hay algunos que serán docentes, otros que no serán. O quizá pues, vendrá un profesor de apoyo, el profesor de lengua en su hora pues, viene a la clase de matemáticas y quizá no sabe hacer el profesor de lengua tampoco el logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, no es su rol que ser un pequeño profesor de un pequeño grupo, sino hacer que los chicos y chicas se ayuden entre ellos. Entonces, poner en actividad todas esas interacciones que si no, no se dan. Entonces, y claro, es mejor también si los voluntarios que me vienen al centro son diferentes, que el ejemplo que he puesto. Si tienes estudiantes de la universidad, familiares, algún profesor del centro, si hay esa diversidad, pues incluso va a ser mejor para tu aula, ¿no? Pero las personas no tienen por qué ser expertas en aquello que se va a explicar, porque quien está gestionando el aula es el profesor y es el que ha diseñado las actividades y el que conoce bien. Pues es hacer que se ayuden, es dinamizar esa ayuda mutua. Ederki ba, bueno, Marta Solerrek eskaini digun ikuspegi inspiratzaile honek ondoren arratzaldean talde lanetan aztertzen jarraitzeko aukera bikaina ematen digu, ezta? Eskerrak beraz, berari, opari horrengatik. Honezkero, ideiekin burua ederki beteta dugu, idei oso interesgarriak, baina bara garaia ere sabela betetzen juteko. Eta hartara, hamiketako goxua preparatu eta jateko aukera izango dugu. Vale, Jose bueno, Ignaziok, eskerrik asko Marta, txalodero bat beraren. A ber, hasiko da 12 laurden gutxitan. Eta ondo ibiltzeko 12 laurden gutxitan denok hemen baldin bagaude,
eskertuko genizueke. Eskerrik asko eta gero arte, eta hone egin.